comienzo de año hemos decidido hacer una serie de salmos escogidos. Estamos predicando algunos salmos. La semana pasada comenzamos a ver el Salmo 110. Hoy vamos a finalizar de estudiar juntos el Salmo 110. Voy a leer de nuevo el Salmo completo. Va a aparecer en la pantalla. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es palabra de Dios. Hermanos, dado que los profetas del Antiguo Testamento escribieron sus profecías inspirados por el Espíritu Santo de Dios, en muchas ocasiones ellos mismos no entendían las cosas que profetizaban. Ellos fueron portavoces de esa revelación, pero algunos detalles de sus profecías les resultaban totalmente incomprensibles. Y seguramente esa fue la experiencia del rey David al escribir el Salmo 110. Que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada. Como ya vimos, voy a recordarles, el Salmo comienza con una declaración divina dirigida a un personaje al cual David reconoce como su Señor, como su Adonai, como su amo, como su dueño, y al cual Dios le confiere poder y autoridad para reinar juntamente con él sobre todo el universo creado. Y como también dijimos, los judíos universalmente identificaban a ese personaje como el Mesías. Pero ellos sabían también que ese Mesías habría de pertenecer a la dinastía de David. Era un descendiente de David. La duda era: ¿cómo puede ser entonces que David reconozca a este personaje como su Señor si era un descendiente suyo? ¿Recuerdan? Ese fue el dilema que el Señor Jesucristo le presentó a los fariseos en la escena de Mateo capítulo 22 que veíamos la semana pasada y que ellos no pudieron responder de ninguna manera. Pero ¿qué pasa? Al llegar a la segunda parte, al llegar al versículo 4 del mismo Salmo 10, el asunto se vuelve todavía más complejo. Porque dice que ese Mesías, aparte de ser rey, también ejerce el oficio sacerdotal por juramento de Dios. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, el problema, recuerdan que esto planteaba para la gente del Antiguo Testamento, es que ninguna persona en Israel podía ser rey y profeta al mismo tiempo. ¿Por qué? Por una cuestión de lógica. Los reyes provenían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Es imposible que alguien pertenezca a dos tribus. Era imposible que alguien pudiera ejercer una sola persona los dos oficios a la vez. De hecho, en la Biblia tenemos la historia del rey Usías, que quiso encender incienso dentro del templo. Y los sacerdotes se interpusieron diciéndole: ese no es oficio de un rey, es oficio de un sacerdote. A Usías le importó muy poco y quemó incienso, y Dios lo castigó con lepra. Dice Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 19. Sin embargo, el personaje que se describe aquí en el Salmo 110 que habla David, no solo es al mismo tiempo rey y sacerdote por disposición divina, sino que para complicarlo todavía un poco más, dice que su sacerdocio pertenece al orden de Melquisedec. Y alguien que ha estudiado las Escrituras dice: ¿qué tipo de orden era esa? Porque en el Antiguo Testamento nada se dice acerca de una orden sacerdotal conectada con esta persona. No había ninguna orden de Melquisedec.
Sin embargo, esta declaración del Salmo 110 no encierra ningún misterio para los creyentes del nuevo pacto, es decir, para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos toda la revelación de Dios completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pregunta entonces, ¿quién era o quién fue Melquisedec? ¿Y en qué sentido los oficios del Mesías se relacionan con este misterioso personaje? Esto es lo que quiero que veamos hoy, continuando el estudio del Salmo. Recuerdan, lo dividimos en 4 aspectos, en 4 partes. Respecto al Mesías, su reinado poderoso, su reinado espiritual, que vimos la semana pasada para los que estuvieron aquí, y su reinado sacerdotal y su reinado judicial, que es lo que vamos a ver hoy juntos. Entonces, así como el versículo 1, recuerdan, comienza con un mensaje de Dios para el Mesías, un mensaje profético de parte de Dios. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un mensaje profético de Dios para el Mesías. La segunda parte, el versículo 4, comienza con un juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y este juramento no solo subraya el hecho de que Dios está determinado a hacer eso, es decir, que la promesa de Dios es irrevocable, sino también que Él está introduciendo un nuevo pacto en la historia de la redención. Como hemos visto muchas veces estudiando la Biblia, Dios se ha relacionado con su pueblo siempre a través de diversos pactos. ¿Sí? Y según la Biblia, un pacto es una promesa de Dios. Una promesa de Dios a su pueblo. Que Él asegura, Él ratifica, Él afirma por medio de un juramento. Dios es consciente de nuestra debilidad en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres carnales tendemos a ser desconfiados. Siempre pensamos que el otro nos va a perjudicar o que nos miente o que no es verdad lo que dice o no es confiable. Bueno, Dios, para asegurar su promesa, Él jura. Y jura por sí mismo. Porque no hay nadie más grande por quien jurar. Dice el autor de Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es decir, Dios da la promesa con un juramento para que sea firme, contundente, verdadera, absoluta, sin lugar a dudas. Yo le hago una pregunta a ustedes, ¿esto sucedió como Dios prometió con Abraham o no? ¿Dios lo bendijo grandemente o no? ¿Dios lo multiplicó grandemente o no? Nosotros somos prueba de que lo multiplicó. Pregunta, entonces, ¿por qué desconfías de Dios? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué pretendes constantemente hacer la cosa como a ti te parece? O como te aconseja tu pana o el psicólogo. Dios asegura la promesa con un juramento. Miren lo que dice el versículo 15 de Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo Abraham? Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ese es el secreto, esperar en Dios con paciencia. Cuando Dios, hermanos, promete, es sí y amén. Cuando Dios jura, ténganlo por seguro, que es así. El solo hecho que Dios lo diga lo hace seguro, pero repito, Él es condescendiente con nuestra debilidad, con nuestra desconfianza, con nuestro temor, y no solo promete, sino que jura. Ahora, en el caso del Salmo 110, en el versículo 4, esta promesa jurada de parte de Dios es dada al Mesías. ¿Sí? Él le habla al Mesías. Juró Dios y no se arrepentirá, tú serás. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de ese juramento? De ese pacto con el Mesías. Nosotros.
Nosotros somos los beneficiarios de ese pacto. Hermano, ¿qué es lo que Dios le promete al Mesías? Bueno, que Él sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quiénes son los que se benefician por el oficio sacerdotal de Cristo? Nosotros. Ese juramento es para nosotros. Para nuestro beneficio. Nosotros los pecadores somos los beneficiarios de ese pacto, que podemos encontrar en Cristo Jesús un perfecto mediador entre Dios y nosotros, con ese Dios perfecto en santidad y en toda justicia. El oficio sacerdotal existe porque nosotros somos pecadores, porque no podemos relacionarnos directamente con Dios. Cristo como sacerdote es una especie de mediador, una especie de intermediario que por disposición divina salva la distancia infinita que existe entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado. Ahora bien, a diferencia del Antiguo Testamento, los que leyeron el Antiguo Testamento dicen que los sacerdotes venían de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, y por la descendencia de Aarón. Cuando Aarón murió, los sacerdotes fueron los hijos de los hijos. Pero aquí se dice que es según el orden de Melquisedec, no como se acostumbraba a hacer en el Antiguo Testamento. Y aquí surge de nuevo la pregunta: ¿quién es Melquisedec? Y para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos en el tiempo, hacia atrás, hasta el momento en que Melquisedec aparece por primera y única vez en la Biblia, Génesis capítulo 14. En ese pasaje encontramos a Abraham, que estaba envuelto en una contienda bélica, una guerra para liberar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero por una coalición de reyes cananeos. Abraham se enfrenta a ellos, vence, rescata a su sobrino, y cuando regresa del campo de batalla le sale al encuentro un personaje que no había sido mencionado hasta ahora en la Biblia, y de quien extrañamente Moisés, el autor del libro, no vuelve a mencionarlo nunca más. Melquisedec aparece de repente en la Biblia y de la misma forma de repente desaparece para siempre. Leamos Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20. Cuando volvía de la redota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. A partir de ese momento Melquisedec desaparece de la Biblia, hasta que unos 1000 años después David vuelve a mencionarlo en el Salmo 110 que nosotros estamos estudiando. Eso es todo lo que tenemos de Melquisedec en la Biblia, estos versículos. Ahora yo quiero que veamos algunos datos importantes de estos versículos que probablemente ni el mismo Moisés, cuando lo escribió, se habrá dado cuenta. En primer lugar, Génesis es un libro de la Biblia en el cual la genealogía de los personajes ocupa un lugar muy importante. Casi siempre que aparece un personaje en Génesis aparece su genealogía. ¿Quién era el padre, la madre, los hijos? Y a lo mismo se hace con el tiempo de vida con los personajes. Se dice: fulano nació y murió en tal año, vivió tantos años, pero Melquisedec no. Melquisedec es nombrado aquí sin referencia familiar de ningún tipo. Él aparece y desaparece de la historia tan misteriosamente como llegó. No sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió, quién era su familia. En segundo lugar, hermanos, no cabe duda para todos nosotros que Abraham, no sé si no es el personaje más importante, más relevante de la historia de Israel.
Para los judíos es el padre de Israel, alguien sumamente importante en la historia. Sin embargo, Melquisedec es presentado aquí como alguien que es superior a Abraham en rango. Él es quien le imparte la bendición a Abraham. Y él es quien recibe de Abraham los diezmos del botín de guerra. Es obvio aquí que Abraham reconoce el sacerdocio de Melquisedec como verdadero, como válido. Es obvio que Abraham reconoce su autoridad como rey. Era superior a Abraham. Y otro aspecto que quiero resaltar son los nombres y los títulos que se usan para designar a este personaje. Él se llamaba Melquisedec. En hebreo significa rey de justicia. En una época en que la justicia brillaba por su ausencia y donde los reyes eran autoritarios y malvados, aquí tenemos un rey que es reconocido, hermanos, por un proceder justo. Aparte se dice que era rey de Salem, y la palabra Salem es utilizada en el hebreo como diminutivo de Jerusalén. Y aparte la palabra Salem en hebreo significa paz. De modo que aquí tenemos un personaje, un rey, que es rey y sacerdote al mismo tiempo, cuyo reinado se caracteriza por la paz y la justicia. Y todos estos aspectos que estamos mencionando ahora tienen su cumplimiento cabal, absoluto, en la persona y en la obra del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, tal como fue profetizado en el Salmo 110. Así que cuando David escribió el Salmo 110 y escribió que Dios el Padre juró al Mesías que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que está diciendo no es otra cosa más que el Mesías, en semejanza con Melquisedec, primero sería rey y sacerdote a la vez. En segundo lugar, que sus oficios no tendrían fin. Y en tercer lugar, que su sacerdocio estaba basado en un pacto superior al pacto mosaico. Eso es. Y hermanos, es la misma interpretación inspirada que el autor de la carta a los Hebreos nos da en el capítulo 7 y en el pasaje que leía Felipe hoy. Esta es la exposición más extensa que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el argumento que utiliza el autor de Hebreos aquí? Bueno, en primer lugar, de que Cristo es superior porque su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Y nos dice, en primer lugar, que el sacerdocio de Cristo es superior porque Melquisedec era claramente superior a Abraham, como el mismo Abraham lo reconoce al recibir de él la bendición y entregarle los diezmos. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En segundo lugar, Cristo es superior porque el sacerdocio de Cristo implica, como ya dijimos, la introducción de un nuevo pacto, y Cristo es el fiador de ese nuevo pacto. En tercer lugar, Cristo es superior porque el sacerdocio de Cristo, dice aquí, es eterno y es intransferible. Intransferible, no se puede transferir a nadie. Es por eso que Cristo no puede tener vicario en la tierra, porque su sacerdocio es intransferible. Imposible de transferir. El sacerdocio de Cristo, hermano, no caduca, porque Él murió, sí, pero resucitó el tercer día. Él está vivo y sigue siendo el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
no se puede transferir a nadie. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es una blasfemia que una persona tome para sí hoy el título de sacerdote? Porque hay un solo sumo sacerdote, cuyo sacerdocio es para siempre. Es una blasfemia tomar para sí el título de sacerdote como si un hombre fuera un intermediario especial entre los hombres y Dios. Absolutamente no. En el reino de Cristo, todos los creyentes somos sacerdotes y nuestro sumo sacerdote es nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Y su sacerdocio es inmutable, intransferible y eterno. Eterno. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, en el Salmo 110, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En cuarto lugar, Cristo es superior, porque Él entró al oficio sacerdotal por un juramento de Dios. Y ningún sacerdote del Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Él fue hecho sacerdote por un juramento de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 20 al 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, y aquí cita el versículo 4 del Salmo 110, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en quinto y último lugar, Cristo es superior porque como sacerdote Él llevó a cabo una obra perfecta de redención que no tiene que ser repetida nunca más. Como dice el versículo 27 que leíamos recién, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. No tiene que repetirse nunca más, como debían hacerlo los sacerdotes del Antiguo Testamento y como pretenden hacerlo todos los días con la misa. No, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 13. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Otra vez cita el Salmo 110. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hermanos, es mi oración a Dios. Lo fue esta mañana y lo es ahora, porque los veo muy tranquilos. Es mi oración que todos los que estamos aquí presentes puedan llegar a contemplar en toda su dimensión la gloria de lo que estamos hablando. La gloria que encierra lo que estamos estudiando. Hermanos, la cruz del Calvario fue el altar donde nuestro sumo sacerdote presentó la ofrenda de un cordero para ser inmolado. Pero lo más extraordinario de eso es que Él fue el sumo sacerdote y la ofrenda.
Él fue el sacerdote y el cordero. Y ahora ese sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios como el gran y único mediador entre Dios y su pueblo. Sí, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, por supuesto. Pero como dice un comentarista, la grandiosidad de su realeza no le impide que se preocupe por cada uno de los suyos. La gloria de su majestad no oscurece su infinita compasión. Mis queridos hermanos, y espero que coincidan conmigo, qué privilegio es tener a Cristo como nuestro Rey y como nuestro sumo sacerdote. Qué enorme e incomprensible privilegio. Como nuestro Rey, Él nos gobierna, nos dirige, nos enseña, nos afirma, nos defiende de nuestros enemigos, pero como nuestro sumo sacerdote intercede constantemente por nosotros delante de Dios, como aquel que satisfizo plenamente su justicia perfecta. Es por eso que nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Nadie. No puede haber otro Salvador, no puede haber otro mediador fuera de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no existe absolutamente nadie que pueda igualar sus credenciales ante la corte divina, y nadie puede llevar una salvación tan grande y perfecta como la suya. No hay otro. Miren, los incrédulos nos acusan a nosotros de ser exclusivistas. Y saben una cosa, ellos tienen razón. Porque no existe otra posibilidad más que ser exclusivistas. Porque no existe otro Salvador y no existe otra salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Solo Jesús. Hermanos, hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Redentor tenía que ser hombre para ser nuestro sacerdote y para hacer la ofrenda del sacrificio. Una ofrenda que cancelaría de una vez por todas nuestras deudas ante el tribunal de Dios. Tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios, para que su sacrificio cancelara la deuda completamente. Una deuda que era infinita porque nosotros la hemos contraído contra un Dios infinito. Era una deuda infinita porque era contra un Dios infinito. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Tremenda disyuntiva. Y ante tal disyuntiva, el Dios de todo amor, el Dios de toda compasión, de toda misericordia, decide pagar el precio. La segunda persona de la Trinidad un día se hizo hombre por amor a nosotros, para pagar ese precio. Hermanos, qué plan tan maravilloso de salvación. Qué plan tan perfecto de salvación. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro Dios se ha revelado, hermanos, y se ha revelado a través de un extraordinario plan de salvación en un libro también extraordinario que se llama la Biblia, haciendo oír su voz a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, llamando a los hombres, a los pecadores, al arrepentimiento y a la fe. Pero ¿saben lo que pasa? Lamentablemente no todos se acogen a su misericordia. Hay muchos que deciden seguir en guerra contra Él, viviendo de espaldas a Dios, desechando su salvación y desechando a su Salvador. Y en los versículos finales del Salmo 110, que con esto terminamos, David nos describe cuál será el fin de aquellos que cometen semejante locura. Y esto nos lleva directamente a nuestro último punto, el reinado judicial del Mesías. Versículos 5 al 7. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira,
Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. La figura que aquí vemos es como la de un soldado, la de un guerrero que está sediento, está cansado de luchar y bebe del arroyo, renueva sus fuerzas y sigue hacia su victoria. Ahora aquí hay un cambio notable, no sé si lo habrán notado en el versículo 5. El Salmo, ¿cómo comienza en el versículo 1? Dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra. Comienza con el Mesías sentado a la diestra de Dios, pero aquí vemos a Dios sentado a la diestra del Mesías, luchando juntamente con él para aplastar toda rebelión para siempre. Y si la escena que acabamos de leer es sangrienta, es una escena terrible, difícil, a algunos le puede resultar hasta chocante y ofensiva, especialmente para el hombre moderno, ¿no?, que cree que el centro de la historia es él. Ese hombre que para callar su conciencia o niega a Dios o se inventa un Dios a su conveniencia, a su manera. Un Dios que es solamente amor. Hoy en la iglesia está de moda, ¿no?, hablar solamente del amor de Dios. Hablemos del amor de Dios, de su compasión, de su misericordia. Un Dios que es amor, pero sin justicia y sin santidad, no es Dios. Sí, Dios es amor, por supuesto que es amor. Es parte de su carácter. Dios es bondad, es misericordia, pero hermanos, Dios es toda justicia también. Toda justicia y santidad. Él ofrece salvación y vida eterna a todos los que se acojan a su gracia, a su misericordia, al perdón que Él da a través de la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero amigo mío, escúchame bien lo que voy a decirte. El día llegará en que esa gracia ya no estará más disponible para nadie. Y solo habrá lugar para el juicio de Dios. Miren lo que dice, presten atención a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Esto va a pasar. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y preste atención, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es una realidad. Si hay algo que caracteriza al Cordero es su mansedumbre, ¿no? Cuando uno piensa en un corderito, piensa que es manso. Pero el día vendrá, hermanos, en que se ha de manifestar la ira del Cordero. El mismo Cristo, que ha sido designado por Dios rey y sacerdote, también ha sido designado por Dios como el juez de toda la humanidad. Y amigo, créeme lo que te digo, aquellos que le desprecien como Salvador tendrán que vérselas con él cara a cara como su juez. Amigo mío que estás aquí sin Cristo, yo quiero decirte de todo corazón y en el nombre de Dios, llamarte a ti a la fe y al arrepentimiento. Cristo puede ser para ti hoy, en esta misma hora, en este mismo instante, el Cordero de Dios que cargue por todos tus pecados y cancele todas tus deudas en el tribunal de Dios. Amigo mío, te lo ruego otra vez.
No desprecies la oportunidad que Dios te ha dado hoy de escuchar su palabra. Amigo mío, no desprecies la bondad y la gracia de Dios que todavía está disponible para ti. Ven a Cristo, ven a la cruz. Allí donde estás, clámale a Él por misericordia y todos tus pecados serán perdonados y te será otorgado el don de la vida eterna. Vamos a orar.